hermanos, en este clase vamos a estudiar Primera de Timoteo. Y aquí está, hermanos, el libro de texto fue escrito por Dr. Wiersbe, un varón de Dios, la verdad. Y yo quiero animarles, los alumnos que están tomando el curso, hay que comprar su librito porque después la clase, obviamente hay también lectura que tiene que cumplir durante la semana. Entonces, este libro tenemos allí en venta como es menos de $6 por el libro, menos de $6. Así es excelente, ¿verdad, hermano? Qué bueno. Ok, so, hermanos, ya vamos a orar y dedicar esos momentos, esta clase al Señor, y vamos a ya entrar la enseñanza. Les invito, hermanos, se pongan de pie, por favor, y vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 1, nada más los primeros 3 versículos y luego oramos y ya entramos la clase. 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente, ¿qué dice? Doctrina. Doctrina es importante, ¿verdad, hermanos? Vemos la palabra doctrina como 50 veces en la Biblia. Y hay personas que dicen, no me importa doctrina, lo que me importa es el amor de Dios. Pero hay que entender, no puede captar, apreciar realmente el amor puro, verdadero de Dios sin tener doctrina sana. Pero vamos a orar y dedicar la clase a Cristo. Señor, gracias de nuevo por este privilegio, Señor, de estudiar tu palabra. Te invitamos, Señor, ven, háblanos, enséñanos a través de esta epístola de 1 de Timoteo. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos, aquí. Espero que todos ya tienen su bosquejo. Y ya estamos listos, ¿verdad, hermano? Vemos primero, hermanos, estamos en la primera lección. Vamos a anotar juntos la introducción. Cuando pensamos, hermanos, en 1 de Timoteo, pues, hermanos, hay que entender, esta carta es uno de los 3 libros del Nuevo Testamento escritos especialmente para pastores de iglesias locales, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes se sienten ese llamamiento, ¿verdad?, de ser pastor. Entonces, es un libro, 1, 2 de Timoteo y el libro de Tito. Debe estudiar estos libros, ¿verdad? Porque habla de cómo la iglesia local debe conducirse. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cómo debe andar? Es también el primer libro del Nuevo Testamento que discute en detalle condiciones que deben prevalecer en una iglesia local, hermanos. Entonces, otra vez, cómo la iglesia debe actuar, ¿verdad? Los principios en cuanto a la iglesia local, hermanos. Es importante. También, hermanos, vemos mientras las iglesias se estaban incrementando en número, Dios ordenó a Pablo para que instruyese a los pastores jóvenes como Timoteo de las iglesias acerca de cómo conducir el ministerio de la iglesia local. Entonces, vamos a notar, hermanos, aquí en 1 de Timoteo,
versículo tras versículo, tocando un tema específico, ¿verdad? La iglesia, los miembros en la iglesia. Aún hasta, hermanos, ustedes saben, allí vemos los requisitos, ¿verdad? De ser pastor, los requisitos de ser diácono, ¿verdad, hermanos? Sí, habla de doctrina sana, habla de muchas áreas, hermanos, importantes y prácticas en cuanto a la iglesia local. También, hermanos, 1 Timoteo fue escrito para darle a Timoteo una revelación directa de cómo debería ser manejada la iglesia bajo el liderazgo del pastor a través de la autoridad de la palabra de Dios. Ahí está la clave, hermanos. No es tanto mi punto de vista, lo que me cae bien, lo que sea. Lo que más importante es que, ¿qué dice la Biblia en cuanto a un pastor? ¿Qué dice la Biblia de el ministerio de una mujer en la iglesia? ¿Qué dice? ¿Verdad? Hermanos, Dios tiene un lugar por cada creyente, cada persona en la iglesia, ¿verdad? Ustedes saben, mientras que la iglesia iba creciendo, aumentando también, ¿qué más creció? Problemas. Problemas. ¿Por qué? Pues somos pecadores, ¿verdad? Y cada uno tiene sus ideas de cómo lo que es más importante en la iglesia. Ustedes saben, por muchos, ¿qué es lo más importante en la iglesia local? ¿La predicación o la música? La música. Muchos piden la música. Mira, sin música no es posible. La semana pasada, hermanos, movimos la casa, ¿verdad? El Señor nos permitió comprar casa en Westlaco. Entonces, en esos días andábamos bien cansados, ¿verdad? Tratando de mover la casa. Y llegamos a rentar ¿cómo se llama? Un camioneta, ¿verdad? Que se renta y para mover muebles y todo, grandes, lo que sea. Entonces, pasamos allí y tratamos a testificar a esta mujer, ¿verdad? Allí en este negocio, ¿verdad? Este negocio. Y allí ella dice, sí, soy cristiana. Dice, qué bueno, gloria al Señor. Pero me dijo, pues, pero para mí lo más importante es la alabanza en la iglesia. Entonces, ¿a qué iglesia va? A la iglesia que me ofrece la alabanza que me gusta. Ella me dijo, dice, pues. Entonces, hermano, por esa razón tenemos la Biblia escrita. Dios quiere que la iglesia pues sea estable, madura, ¿verdad? Que sea útil en tus manos en estos días. Y todo eso demanda que principios, orden, ¿verdad? Guía, ¿verdad? Entonces, por esa razón tenemos, perdón, 1 de Timoteo. Excelente, hermanos. Vamos a ver, hermanos, juntos, perdón, vamos a ver primero Pablo, un mensajero armado con autoridad. Con autoridad. Hermanos, miren lo que dice. Primero vemos evidencia de una conversión, ¿verdad? Vemos la palabra Pablo. Dice, y 1 Timoteo 1:1, Pablo dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Hermanos, primero hay que reconocer, Dios había cambiado a Pablo, ¿verdad? Un hombre que había perseguido a la iglesia sin misericordia, ahora escribe para qué? Edificarla, fortalecerla, ¿verdad? Un cambio, una transformación, pues tremenda, ¿verdad? De cómo ya hemos visto, ¿verdad? Hechos capítulo 8, 9, ustedes lo pueden leer después, pero allí pues vemos la historia, ¿verdad? Como Cristo se acercó a Saulo, se acercó y se manifestó y le habló y le salvó, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Entonces, antes él había perseguido la iglesia, pero ya está escribiendo, ¿verdad?
y para fortalecerla. Y es importante, Pablo quería que Timoteo y la iglesia supieran que él que estaba escribiendo era Pablo, no Saulo. Entonces dice, Pablo, dice la primera palabra, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Fue importante, hermanos. Nosotros aprendemos de la conversión de Pablo que un hombre de Dios nunca puede tener autoridad a menos que tenga un testimonio claro, poderoso de conversión y que viva una vida digna del creyente verdadero. ¿Está conmigo, hermanos? Hermanos, sígueme. Lo que yo voy a decir no está ahí en sus notas, pero hermanos, piensa conmigo. Yo conozco pastores que tienen autoridad, pues es pastor, pero no tiene poder. Autoridad, hermanos, viene de Dios. Habla de posesión dada por Dios. Y si la usamos bien, si la usamos correctamente, bíblicamente, entonces tenemos poder sobre otros. Influencia sobre otros. ¿Están conmigo? Algunos tienen autoridad. Soy pastor. Pero no tiene poder. No tiene influencia sobre otros. Como el pastor que está allí atrás del púlpito, pero ha perdido su poder para guiar la iglesia. ¿Están conmigo? Y Pablo es como él está declarando. Estoy aquí como apóstol mandado por Dios. Y con el motivo correcto a fortalecer la obra, sí tiene influencia y poder. ¿Está conmigo? Y lo vamos a ver en la vida de Timoteo, ¿verdad? En primer lugar, ya hemos visto, hermanos, Pablo evidencia de una conversión, pero también confiado con una comisión. Fue mandato por Dios. El término apóstol es definido como un enviado. Pablo no solo había convertido, sino que fue convencionado personalmente por el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Hermano Antonio, busca, hermano, Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20. Vemos la historia en Hechos 9, la conversión de Pablo. Otra vez como Cristo allí se manifestó, se presentó a él y le habló. Y él fue salvo. Wow, hermanos. Y Cristo le dio allí, le reveló a él su voluntad. ¿Verdad? Hay que entender, él era apóstol, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Efesios 2:20 en cuanto a ser apóstol? ¿Qué dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, aquí este versículo habla de cómo Cristo había capacitado líderes como fundamento de la iglesia local. Y un líder que él había capacitado fue un apóstol. ¿Verdad? Y Dios los usó para poner el ¿qué? Fundamento. Pero hoy en día no hay apóstoles. No hay. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto, que no hay apóstoles hoy en día? Pablo sí era apóstol, ¿verdad? Pero hoy en día, él fue establecido por un mandato, el mandato de Dios, ya hemos visto, y todo eso. Pero este fue, hermanos, por el Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Él era apóstol, ¿verdad? Apóstol. Entonces, Pablo escribió esto para mostrarle a Timoteo que él no se había hecho apóstol por sí mismo. ¿Qué dice el versículo 1? Apóstol de Jesucristo por, ¿qué dice? Mandato de Dios, ¿verdad? Él no fue enviado por su propia voluntad, sino más bien por la voluntad de Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Hermanos, ¿qué dice la Biblia en cuanto
un apóstol, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, un requisito de un apóstol, ¿qué fue? Haber estado ahí cuando fue bautizado. Así es. Y ver Cristo resucitado. ¿Verdad? Entonces, un requisito de ser apóstol fue ver a Cristo resucitado. Y entonces, hermano, no hay nadie aquí que tiene más de 2000 años. ¿Me explico? Entonces, Dios los usó, Efesios 2:20, Dios los usó para poner fundamento a la iglesia. Fundamento, ¿verdad? Pablo, hermanos, ¿qué piensan? Pablo vio a Cristo resucitado en su cuerpo. Vamos a 1 Corintios 15. Algo rápido. 1 Corintios capítulo 15. No tenemos tiempo a ver todo el contexto, pero aquí vemos, hermanos, Pablo, 1 Corintios 15 dice, el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os enseñaron lo que asimismo recibí. Aquí Pablo va a declarar lo que es el evangelio. ¿Y qué es? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Allí vemos el evangelio que debemos predicar hoy en día. Pero mira lo que dice el versículo 5. Y que apareció a Cifas, que es Pedro, y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció, ¿qué dice? A mí. Mira, Pablo vio Cristo resucitado con sus ojos. ¿Están conmigo? Entonces, él sí cumplió con este requisito como apóstol. Pero hoy en día, hermano, no hay, en el sentido, sígueme, en el sentido del Nuevo Testamento, yo no creo que hoy en día hay apóstoles. Por esa razón, no buscamos tanto los señales de los apóstoles hoy en día. ¿Qué es lo que debemos enfocarnos ya? Sana doctrina. Porque Dios nos ha dado, ¿qué? La revelación completa. ¿Están conmigo? Lo que va a alimentar la iglesia, fortalecer y establecer la iglesia hoy en día no es tanto señales en ese sentido, probando que Jesucristo es Dios, pero más bien la palabra de Dios, bien explicada y aplicada al alma. ¿Están conmigo, hermanos? Es importante. Entonces Pablo quiso recordar a Timoteo, Dios me mandó, Dios me llamó, soy apóstol. También animado a través de la confianza, dice Dios nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Qué bueno, hermanos. Mira, Pablo entendió que su oportunidad de servir estaba únicamente basada en la intervención de Dios en su vida. También inclusión distintiva. Entonces, dice, mira las frases allí, estamos en 1 de Timoteo, donde Pablo dice, Dios nuestro Salvador. Entonces, Pablo incluyó a Timoteo en la salvación y en el servicio. Es como Pablo tenía tanta confianza en la ¿cómo se llama? En el testimonio y la vida de Timoteo.
Número 3, el incentivo impulsor. Aquí vemos, él habla de que en el versículo 1, esperanza. Es una palabra distinguida, hermanos. Expectativa gozosa, segura de la salvación eterna. Y también, hermano, este es lo que estaba motivando y animando a Pablo a seguir, ¿verdad? Y animando también Timo, este joven pastor. Sigue adelante, hermanos. So, no solamente vemos Pablo, hermanos, Pablo un mensajero armado con autoridad, pero también ya vamos a ver en esta clase Timoteo también, un ministro amándose con autoridad. Ese es hermanos, un buen joven, ¿verdad? Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. El versículo 2, a Timoteo, ¿verdad? Verdadero hijo en la fe. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Es importante notar primero la relación que Pablo tenía con este joven. Pablo evidentemente había tomado parte en la conversión y entrenamiento de Timoteo, ¿verdad, hermanos? Y quizás fue primero cuando Pablo visitó Listra en su primer viaje misionero, Timoteo fue salvo. Que la influencia de este varón de Dios, hermanos, qué bendición ver el poder de cómo Dios usó Pablo en muchas maneras, ¿verdad? Pero aquí específicamente la vida de este joven. Él también tenía una posición alcanzar, hermanos, dice en la fe. Dice en la fe. Timoteo había vivido en tal forma como para mostrar evidencia de su salvación, ¿verdad? Por esa razón, Pablo tenía confianza, ¿verdad? En su conversión, en su deseo de servir a Cristo. Pablo lo notó. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, alguien puede pensar conmigo en la vida, en la casa de donde vino Timoteo? ¿Qué dice la Biblia? Piénsalo. Entonces, Timoteo vino de una casa dividida. ¿Qué nos revela Hechos 16? Hechos 16:1. De la casa de Timoteo. Hechos 16:1. Quizás no está allí en sus notas, pero es algo que ustedes pueden añadir. Estamos hablando de su posición alcanzada. Timoteo en la fe. A Timoteo en la fe, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 16:1? Adelante, David. Ajá, hasta allí. Entonces, este versículo nos revela que en cuanto a la casa de Timoteo, quizás su mamá creyente verdadero y su padre griego, no salvo, ¿verdad? Y vemos más adelante que él quizás se falleció y vemos la influencia de una madre piadosa y una abuela piadosa, ¿verdad? Porque dice la Biblia que aún Timoteo ha aprendido las escrituras desde un ¿qué? Niño. ¿Dónde lo vemos? Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? 2 de Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Pablo otra vez animando a Timo dice que desde la niñez o sea, tú, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras. Entonces, Timoteo creció en una casa dividida, pero vemos el poder, la influencia
piadosa de una mamá dedicada al Señor. Amén, hermanos. Y ella tenía sabiduría a ponerlo bajo también la influencia de un varón de Dios, Pablo. Y aquí vemos Timoteo, wow, andando con Dios en la fe, dice. Pablo dice, hermanos, dice claramente que Pablo había enviado a Timoteo a Efeso a causa de la confianza que él tenía en su conversión y su deseo de servir a Cristo. Entonces ya vemos allí, regresamos, 1 de Timoteo capítulo 1, el versículo 3. ¿Cómo te rogué ¿qué dice? Quedases en Efeso. Entonces, había necesidades allí en esa ciudad, en esta iglesia, y Pablo tenía confianza en Timoteo. Este joven pastor, Dios te puede usar, Timo, ¿verdad? Entonces, lo va a mandar allí, quedarse allí. Wow. Y también aquí vemos el propósito reconocido, que te quedases en Efeso, ¿verdad, hermanos? El propósito de Timoteo era quedarse en Efeso para conducir los negocios de la iglesia de allí. Wow, hermanos, como Dios lo quiere usar, lo quiere bendecir grandemente, usar Timoteo. Hermanos, deben decir, a veces pensamos, mira, la verdad, hermano Ellison, Dios no me puede usar realmente porque mira mi pasado, o mira mi vida antes, o piensa conmigo de eso. Hermanos, hay que entender, Cristo tiene poder de cambiarnos y establecernos en el buen camino, ¿verdad? Ya derramó su sangre y a través de fe en Cristo resucitado, hermanos, Él nos limpia, Él nos salva y Él nos puede usar. Es por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Amén, amén. A veces yo creo, a veces tratamos de echar la culpa a otros. No puedo servir a Cristo porque mis padres no eran cristianos, ¿verdad? O lo que sea. Pero hermanos, no vemos en la vida de Timoteo. Wow. Él tenía un propósito. Hermanos, Pablo ahora en 1 de Timoteo le está declarando lo que Dios quiere que él cumple, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? El ministerio que Dios tiene por Timoteo, ¿verdad? Es lo que vamos a ver aquí, hermanos, en esta epístola, ¿verdad? Lo vamos a estudiar juntos, hermanos. Hermanos, yo quiero animarles en esta semana, hermanos, es ya comenzar, hermanos, leyendo 1 de Timoteo y notando instrucciones específicas que Pablo estaba dando a Timo a poner en orden en la iglesia, ¿verdad? Es una buena semana iniciar. Obviamente ya tiene tarea allí que sale de allí esos primeros 2 o 3 versículos. Hay que leer, estudiar su bosquejo, buscar las respuestas allí en su tarea y ya comenzar en su lectura, hermanos, ¿ok? Y primero Dios, entre 8 días, les voy a darles a ustedes algo escrito en cuanto a los proyectos, ¿ok? En cuanto a los proyectos de las clases, de los cursos que están tomando. Ok, muy bien, hermanos. Entonces, vamos allá, concluir allí en esos primeros versículos, 1 de Timoteo, nada más la introducción, y ya continuamos aquí, hermanos, en la segunda lección más adelante. Amén. Ok, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Y después de orar, hermanos, vamos a tomar como 20 minutos, ¿verdad? Compañerismo, baño, lo que sea, cafecito. Y ya continuamos en otra clase. Muy bien. Ok, todos de pie, hermanos, vamos a orar de nuevo. Gracias, hermanos. Señor, de nuevo te doy gracias por cada alumno, por cada familia representada en este lugar y otros que están tomando este curso por internet. Oh Señor, tú tienes un propósito
bien bonito, limpio por la iglesia local. Y ayúdanos, Señor, no desviarnos de el buen camino. Oh Señor, y tú quieres bendecir, fortalecer, alimentar la iglesia. Es la, digamos, herramienta apropiada en esta dispensación. Ayúdanos, Señor, tener parte en todo eso. El plan, este nuevo programa de Dios, la iglesia. Danos el entendimiento, Señor, a través de 1 de Timoteo. Te amamos y lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.